Demet Özdemir destrozada por un mensaje que nadie creía. La bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo turco y que, ojo, no es lo que os imagináis. Madre mía, chicos, ¿os acordáis de Demet Özdemir? Esa actriz que nos robó el corazón con su papel en Erkencikus, que se decía que tenía una relación de lo más tórrida con Can Yaman. Pues resulta que ahora está en el punto de mira por un mensaje, sí, un simple mensaje, que la dejó, de verdad, hecha polvo. Y lo más fuerte es que nadie, le creía. A ver, vamos a ponernos en situación. Imaginaos, estáis en la cima, todo os va de maravilla, vuestra carrera despega, el público os adora. Y de repente recibes algo que te tumba. Pero no cualquier cosa, no una crítica, no un rumor de esos que vienen y van. No, esto era algo personal, algo que te llega al alma. Y la gente, en lugar de empatizar, de decir pobrecita, la miraban como si estuviera inventándoselo todo. Anda ya, Demet, si tú lo tienes todo. Qué poca empatía. Para ser honestos, yo flipo con estas cosas. ¿Cómo puedes hacer sentir a alguien que está fingiendo cuando está pasándolo mal? ¿Qué clase de mundo vivimos? Yo, la verdad, me imagino a Demet leyendo ese mensaje y sintiendo que el suelo se le abre. Y luego, encima, tener que aguantar miradas de incredulidad, comentarios de seguro que es para llamar la atención. Venga ya. Ahora, lo que yo creo que está pasando aquí es mucho más profundo. Muchos dicen que la gente es envidiosa, y sí, puede ser. Pero también creo que cuando una persona está tan expuesta, tan en el ojo del huracán mediático, se crea una especie de imagen irreal. La gente ve a la actriz guapa, exitosa, rodeada de lujos, y asocian eso con una vida perfecta, sin problemas, sin dolor. Y claro, cuando esa persona muestra vulnerabilidad, cuando dice que está sufriendo por algo, la gente no encaja esa imagen. Piensan, no, esto no puede ser verdad, esto choca con lo que yo veo. Es como si no les diera permiso para tener problemas. Y este mensaje, por lo que se está comentando, tocaba una fibra muy sensible. No se trata de un mal día, no se trata de una discusión tonta. Hablamos de algo que la dejó destrozada. Y si nadie la creía, imagínate la doble carga, ¿no? Por un lado, el dolor del mensaje en sí, y por otro, la sensación de estar sola, de que ni siquiera tu sufrimiento es válido para los demás. Eso sí que te rompe por dentro. Muchos vinculan esto a su vida personal, a sus relaciones pasadas, quizás incluso a ese amorío que se rumoreaba con Can Yaman, que tantos titulares dio. Y a ver, no digo que no tenga nada que ver, porque las rupturas y las decepciones amorosas duelen y mucho. Pero creo que la clave aquí es el impacto de ese mensaje, la reacción de la gente. Es como si Demet hubiera querido compartir su dolor y se hubiera encontrado con un muro de escepticismo. Lo que yo sospecho es que este mensaje, fuera lo que fuera, le llegó en un momento de especial fragilidad. Y la falta de apoyo, la falta de creencia, la hizo sentir todavía más aislada. Es un golpe doble, un ataque al corazón y un ataque a la confianza en los demás. Y eso, amigos, es algo que te puede dejar marcadas. Ahora, ¿qué hacemos con esta información? Pues reflexionar, ¿no creéis? Pensar en cómo juzgamos a las personas públicas, en cómo tendemos a idealizarlas y a olvidar que al fin y al cabo, son seres humanos con sus propias luchas y sus propias tristezas. Si a vosotros os hubiera pasado algo así, que os dejara destrozados y encima nadie os creyera, ¿qué sentiríais? ¿Cómo reaccionaríais?